El expresidente Álvaro Uribe, el abogado Diego Cadena, el abogado Iván Cancino y el senador Iván Cepeda están en medio de esta decisión trascendental que tomará la Corte Constitucional. ¿Revisará la Corte Constitucional la chuzada accidental contra el expresidente Uribe? Ya hay polémica en la trascendental decisión. Se trata de uno de los episodios más oscuros del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando, supuestamente en una escucha legal contra el congresista Nilton Córdoba, terminaron fusando al exmandatario y los audios fueron calificados de legales. Un posible choque de trenes entre dos altos tribunales, una queja contra la Procuradora General Margarita Cabello, la claridad de si hay garantía del derecho a la reserva en los diálogos entre cliente y abogado, y si se puede validar, como hizo la Corte Suprema de Justicia, una interceptación accidental como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo esto está en juego en la revisión de una tutela presentada por la defensa del abogado Diego Cadena. Se confirma que la Procuraduría pide a la Corte Constitucional revisar lo ilegales, los criminales asesinos de izquierda comunista interceptaron ilegalmente al presidente Álvaro Uribe junto con su abogado. Y hoy Iván Cepeda sale diciendo que va a colocar una queja a la procuradora porque esta solicitó a la Corte revisar la arbitrariedad de estos asesinos de izquierda comunista. Gente, Álvaro Uribe fue interceptado por guerrilleros, asesinos, violadores, aliados de la izquierda comunista, criminales, hoy prófugos de la justicia. Recordemos, el que ordenó la interceptación, Álvaro Uribe, hoy está prófugo. Es un criminal, es una rata, un ladrón que fungió como magistrado. Hoy se confirma que se inicia una tutela y la propia Procuraduría está pidiéndole a esa corte criminal y corrupta revisar la interceptación ilegal donde Álvaro Uribe fue chuzado ilegalmente por orden de una corte guerrillera y corrupta. Criminales aliados de narcotraficantes. El pueblo colombiano tiene que saber quiénes son estos criminales que durante años han fungido como magistrados y son unas ratas que durante años han robado a Colombia. Gente, resuelven un proceso cada 15 años, gente, y cobran cada mes 200 millones. Buenas camionetas, buenos escoltas, buenos apartamentos, buenos suicidios, buenas indemnizaciones a estos criminales. Y el pueblo sumió a pagarle a estos asesinos que son criminales. Hoy se confirma, hoy se le pide a una corte guerrillera y corrupta revisar una interceptación ilegal al presidente Álvaro Uribe. Hoy Iván Cepeda está llorando a esta rata. Odia las interceptaciones, pero cuando son interceptados, ahí sí salen como víctimas estas ratas asesinas y criminales. Escuchen este explosivo audio. El expresidente Álvaro Uribe, el abogado Diego Cadena, el abogado Iván Cancino y el senador Iván Cepeda están en medio de esta decisión trascendental que tomará la Corte Constitucional. ¿Revisará la Corte Constitucional la chuzada accidental contra el expresidente Uribe? Ya hay polémica en la trascendental decisión. Se trata de uno de los episodios más oscuros del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando, supuestamente en una escucha legal contra el congresista Nilton Córdoba, terminaron fusando al exmandatario y los audios fueron calificados de legales. Un posible choque de trenes entre dos altos tribunales, una queja contra la Procuradora General Margarita Cabello, la claridad de si hay garantía del derecho a la reserva en los diálogos entre cliente y abogado, y si se puede validar, como hizo la Corte Suprema de Justicia, una interceptación accidental como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo esto está en juego en la revisión de una tutela presentada por la defensa del abogado Diego Cadena.
El asunto tiene que ver con un sombrío episodio del proceso contra el expresidente Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos, en el cual, cuando la Corte Suprema estaba haciendo supuestamente una escucha legal al teléfono del senador Nilton Córdoba, pero, de forma accidental, el celular intervenido resultó ser el del exmandatario. Contexto: Iván Cepeda interpondrá queja contra la procuradora Margarita Cabello ante la Corte Suprema de Justicia por caso Uribe. El extraño hecho no terminó ahí. Con el aval del magistrado José Luis Barceló, se le dio legalidad a la cuestionada interceptación, pero en ella hay un factor que además resulta necesario aclarar: si el diálogo entre abogado y cliente, como sucedió en este caso, entre Cadena y Uribe, goza de reserva legal. De ese tamaño es el debate de fondo en esta tutela, que ya tiene enfrentados a la procuradora Margarita Cabello, quien presentó la insistencia contra el senador Iván Cepeda, quien anunció que presentará una queja contra la alta funcionaria ante la Corte Suprema de Justicia por hacer esa solicitud. Que la Corte Constitucional revise un tema tan importante como las interceptaciones a las conversaciones abogado-cliente es lo lógico y necesario. Incluso el expresidente Uribe, quien no tiene que ver de forma directa con este caso, pues el proceso es contra su exabogado Diego Cadena, salió a defender el argumento de Cabello, y en su cuenta en X escribió que la Corte Constitucional revise un tema tan importante como las interceptaciones a las conversaciones abogado-cliente es lo lógico y necesario. El abogado Iván Cancino, quien defiende a Diego Cadena, también entró en el debate y fue tajante ante el anuncio de la queja de Cepeda, al advertir que ésta se unirá a la que presentaremos por permitir la grave violación del secreto cliente-abogado en contra de autoridades colombianas. Las grabaciones nada comprometen, pero nos oponemos a permitir que el derecho entre abogado y cliente se vulnere. Se unirá a la que presentaremos por permitir la grave violación del secreto cliente-abogado en contra de autoridades colombianas. Las grabaciones nada comprometen, pero nos oponemos a permitir que el derecho entre abogado y cliente se vulnere. Obvio que se puede interceptar una. Agregó el abogado Cancino, obvio que se puede interceptar una conversación entre abogado y cliente, pero con respeto de garantías. Se indignan porque los interceptan, pero cuando se violan garantías a un contrario, eso sí les parece errado. Garantismo selectivo. En la Corte Constitucional informaron a semana que en una sala de selección, conformada por los magistrados Antonio, José Lizarazo y Vladimir Fernández, se pronunciará sobre la insistencia de la Procuradora el próximo 30 de julio a las 4 p.m. Si bien se trata del caso del abogado Cadena, y en este caso se enfoca en la reserva legal de las conversaciones entre abogado y cliente, también es claro que las dudas por la interceptación accidental al expresidente Uribe están en el debate. La decisión que tome la Corte Constitucional con seguridad dará un coletazo en el caso del exmandatario que lleva la Fiscalía.